Todos, es un gusto y un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta serie de mensajes llamada Fundamentos de la Fe. Y bien, en esta hora tengo el privilegio, la bendición de compartir con ustedes el tema el juicio eterno. Bien, para ello voy a dar lectura en Isaías 33:22, que es el texto base que ocuparemos para nuestro tema del día de hoy. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Bien, el tema del juicio eterno es de suma importancia, ya que es uno de los principios fundamentales de la fe cristiana. Y por ello es que debemos entender la importancia de este tema, y también es de suma importancia el saber, el conocer, que llegará el momento en que todos y cada uno de nosotros un día estaremos delante del Señor y un día nosotros mismos seremos parte de un juicio, pero no será un juicio cualquiera, no será un juicio como los terrenales, no será un juicio común, convencional, sino que será el juicio eterno. Bien, en primera instancia, permítame definir, permítame decir qué significa la palabra juicio. Y aunque la palabra juicio tiene varias connotaciones, en esta hora la definición que ocuparemos es la siguiente. La palabra juzgar significa separar, significa también hacer una diferencia entre dos cosas. Esto incluye también traer a juicio, examinar la evidencia en términos legales, determinar si la persona es culpable o inocente y así poder determinar la penalidad, en este caso del pecado. Cuando nos referimos al juicio eterno, desde luego que estamos hablando de no un juicio no terrenal, sino un juicio que tiene que ver completamente con la vida espiritual, con la vida del hombre al final de sus días. Y bien, la Biblia nos dice que, en primer lugar, que Dios es el juez. Dios es el juez. Eso lo vemos en Hebreos 13:23. Dice que Dios es el juez de todos. El juicio es la respuesta de Dios a la conducta pecaminosa del ser humano. Con todo ello tenemos que entender que el deseo de Dios no es el juicio. Fíjese, esto es algo muy importante. El deseo de Dios no es propiamente condenar al hombre. Así lo dice la misma escritura, que el Hijo del Hombre no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Juan 3:17, como mencionábamos, dice de la siguiente manera: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere, Dios desea que todos los hombres sean salvos. Él quisiera que toda la humanidad se arrepintiera, pero muchas veces es el hombre quien no quiere buscar a Dios, quien no le busca. Por eso es que la escritura dice en Hechos 17:30, de la siguiente manera, le voy a dar lectura: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llegará un día en que todos y cada uno de nosotros tengamos que enfrentar el juicio eterno, y en este juicio el Señor Jesucristo será el juez. Bien, estamos viendo el primer punto, que es Dios es el juez. Jesucristo será el juez. Dios le ha dado a Jesucristo la autoridad de juzgar, según el Evangelio de Juan 5:22-27, dice de la siguiente manera: porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, así le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Ahora bien, para poder llevar a cabo un juicio, existen ciertas normas legales, es decir, en base a qué será juzgado el hombre, o en base a qué se llevará a cabo el juicio eterno. ¿Cuál es la norma o cuál es la regla? Porque humanamente, en el plano humano, para que una persona sea juzgada existen lo que conocemos como las leyes, leyes terrenales, leyes civiles. Cada pueblo, cada nación tiene sus propias leyes, sus propias normas, y de hecho una persona no puede ser juzgada, por así decirlo, si una persona se encuentra en México o en X país,
Si se encuentra en otro lugar, tiene que ser juzgado de acuerdo a las leyes por las cuales se rige ese país. La norma del juicio. ¿Cuál es la norma del juicio? Pasamos al punto número 2. La norma del juicio es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la norma en la cual todas las almas serán juzgadas. Todos los seres humanos serán juzgados por esa norma. Veamos lo que dice Juan 12, 47 y 48. Dice de la siguiente manera: si alguno oye mis palabras, y aquí está hablando el Señor Jesús directamente, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. La palabra que le he hablado le juzgará en el día final. La palabra es la norma, como decíamos. La palabra es la norma. No son los dogmas, es lo que tenemos que entender, amado hermano y amigo que me escuchas. No son las normas, no son las normas humanas o los dogmas de fe, los credos, dicho sea con todo respeto, las tradiciones del hombre por las cuales seremos juzgados. No, tampoco es de acuerdo a las reglas o constitución de organizacionales o denominacionales, ya que, como sabemos, cada grupo a veces o denominación tiene sus propias, a veces reglas, estatutos internos, etcétera, y que son aplicables en lo interno, pero que eso a veces no tiene propiamente que ver directamente con la salvación. No tiene que ver con que algún día nosotros seremos juzgados. No, porque lo que nos juzgará seremos juzgados en base a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es nuestra máxima regla de fe para todos los cristianos y nuestra única regla de fe. El Salmo 119 dice, en el versículo 89, para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Su palabra es eterna. Su palabra es nuestra máxima regla de fe y en base a esa norma, en base a esa regla, nosotros seremos juzgados. Bien, pasamos al tercer tópico, que es la razón del juicio. Es decir, ¿por qué tiene que haber un juicio? ¿Por qué se llevará a cabo un juicio? ¿Cuál es la causa de que el ser humano un día tenga que ser juzgado? La razón básica del juicio es por el pecado, porque el pecado una vez entró en la vida del hombre, entró en el mundo, y la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está separado de la gloria de Dios, el hombre no puede conocer a Dios a menos que sea atraído por el Espíritu Santo, el cual hace la obra de regeneración, y de esta forma es que el hombre puede conocer a Dios. Pero estamos hablando de la razón del juicio. Decimos que es el pecado. Y permítame mencionarle brevemente algunas causas. El pecado, como ya lo decíamos, que no es otra cosa más que la transgresión de la ley de Dios. En primera de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado, dice una versión, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Sabemos que pecado significa errar el blanco, transgredir, quebrantar las leyes, los mandamientos de Dios. Pecado es todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que va contrario a la palabra de Dios, que va contrario a los preceptos, que va contrario a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Otra de las causas es a causa de la impiedad. Segunda de Pedro 3:7, bueno, impiedad es lo opuesto a la piedad. Impiedad, ya lo dijimos, todo lo que tenga que ver con lo malo, con lo contrario a lo bueno. Dice segunda de Pedro 3:7, pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Es una de las causas, la impiedad. Por esa razón tiene que haber un juicio. Otra de las causas, que sería la tercera, es a causa de la injusticia. La injusticia. La Biblia dice que Dios ama la justicia. Dios es justo
por naturaleza. Su naturaleza es un Dios justo. Y si no hubiese un juicio, entonces no se estaría aplicando la justicia de Dios. Hay quienes piensan y dicen, bueno, ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace algo? Bueno, porque por un lado vemos que no es el tiempo, no es el tiempo, habrá todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, pero habrá un juicio eterno. Llegará un día en que, como se dice coloquialmente, muchas personas pueden burlarse, pueden escapar, se pueden evadir las leyes humanas, las leyes terrenales, pero dice coloquialmente, ¿verdad? Escuchamos decir que de la justicia divina nadie escapará, nadie escapa. Un día habrá un juicio eterno. Y dice segunda de Pedro 3:9, entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los justos, a los injustos, perdón, guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Tal vez muchos hoy no veamos que, como dice el profeta Salomón, el sabio rey Salomón, perdón, dijo que tal parece que al malo no le llega su pago, que el justo es castigado, y así también Job veía muchas aparentes contradicciones en la vida, cosas que no entendía, pero aquí está diciendo este texto que un día el Señor castigará a aquellos hombres en el día del juicio, ellos recibirán su pago. La cuarta causa es a causa del pecado de incredulidad. ¿Sabía usted que el hecho de no creer en Jesús es un pecado? La incredulidad, propiamente no creer en el Hijo de Dios, es un pecado. Juan 3:18, en el Evangelio de Juan 3:18, dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Muchas veces le decimos a las personas, le decimos a la gente, si no crees en Jesús vas a ser condenado, pero la Biblia dice que ya es condenado, ya está en condenación, ya se encuentra en un estado de condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, por ello es importante creer en Cristo, es tan importante, es lo más importante creer en Cristo, y aquí pues no se trata de religión, se trata de Cristo, se trata de creer en la obra salvífica del Señor Jesús. Bien, pasamos al cuarto punto, que es el lugar del juicio final, es decir, ¿dónde se llevará a cabo? ¿Dónde y cuándo tendrá lugar este juicio? Hebreos 9:27, que considero que es un texto de oro cuando hablamos del juicio eterno, y que es un texto que ocupamos comúnmente en los velorios, cuando parte una persona o para evangelizar a otras personas, porque es un texto de suma importancia, un texto de oro para hablar del juicio eterno. Dice de la siguiente manera, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este texto nos habla de un decreto irrevocable, de un juicio que todo ser humano tiene o tenemos que enfrentar algún día. Este juicio será inevitable, es decir, no hay algo, no existe nada que pueda evitar de alguna manera que todos y cada uno de nosotros enfrentemos ese juicio. Por eso es importante saber que todos seremos juzgados, pero no todos seremos juzgados en el mismo lugar. Por eso decíamos, ¿cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo se llevará este juicio? No todos seremos juzgados en el mismo lugar, ni en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque entonces sería un Dios injusto, pero Él actúa de acuerdo a su justicia, de acuerdo a todo lo que es consecuente con su naturaleza. Es decir, hay dos divisiones básicas, esencialmente creyentes e incrédulos. Los creyentes, es decir, los cristianos, serán juzgados y galardonados o recompensados según sus obras. ¿Dónde será esto? En el tribunal de Cristo. Ahorita veremos un texto. Permítame antes leer Romanos 14:12, donde dice, de manera que cada uno rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Y me llama la atención esta palabra, cada uno, porque esto nos está diciendo que este juicio es también algo personal. Como solemos decir, la salvación es algo personal.
En el Antiguo Testamento dice que no pagará el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Y también cuando estemos delante de la presencia del Señor, de la misma manera, cada uno, de una manera personal, dará cuenta a Dios de sí mismo. Segunda de Corintios 5:10, que es el texto que habla del tribunal de Cristo. Estamos hablando del juicio para los creyentes. Dice de la siguiente manera, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, aquí vemos nuevamente esta expresión, cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. El juicio de los creyentes podemos decir que no es un juicio propiamente de condenación, ya que la Escritura dice que no hay condenación para el que está en Jesús. El mismo Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Esa expresión, no vendrá a condenación, significa no vendrá a juicio de condenación, sino que pasó de muerte a vida. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Podemos ver la disyuntiva, podemos ver aquí la diferencia abismal de uno que no tiene a Cristo, que dice en Juan, donde leímos en Juan 3:18, el que no cree en el Hijo está en condenación, pero si alguno está en Cristo, no está en condenación. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ahora veamos la otra parte, hermanos. ¿Cuál será el juicio de los incrédulos? Es decir, los que no recibieron a Cristo, los que nunca hicieron hacer un compromiso con el Señor. Los incrédulos serán juzgados y castigados por el pecado. Y así lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20:15. Y este juicio, que es conocido como el juicio ante el gran trono blanco, permítame leer este versículo que es de suma importancia, Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. El contexto es del primer versículo, o también del 4 en adelante, pero el 5 dice propiamente, voy a leer el 4 y 5, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero después hay un paréntesis ahí, y en el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Este es el juicio ante el gran trono blanco, pero es un juicio de condenación. Aquí vemos, como dijo un escritor, que este es el versículo más triste de toda la Biblia, porque es donde vemos la sentencia final de los perdidos, pero lamentablemente ya no hay una salida, ya no hay una escapatoria. La muerte segunda es el juicio de condenación, el juicio de los incrédulos. Pero ahora bien, pasando al punto número 5, que es cómo salir bien librados del juicio. Desde luego entendemos que, como mencionábamos, este juicio es inevitable, todos lo tenemos que enfrentar, pero la pregunta es cómo salir bien librados del juicio. Si tú ya eres cristiano, mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 11, dice, ya que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de persona debéis ser vosotros en vuestra conducta santa y piadosa? Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz con él, sin mancha e irreprensibles. Un texto que tiene que ver propiamente con la vida cristiana. Aquí nos está hablando a todos y cada uno de nosotros que ya tenemos la bendición, que ya tenemos la dicha de conocer al Señor Jesús. Y dice Pedro, bueno, si ustedes saben que todas estas cosas un día han de ser desechas, que todo esto va a pasar, que todo esto, bueno, tantas cosas que vienen a la tierra, ¿cómo debe ser su conducta? ¿Cómo debe ser su forma de guiarse?
Pero dice, me llama la atención esta palabra, procurar. Procura con empeño ser hallados en paz con él, sin mancha e irreprensibles. Para quienes no son creyentes, es decir, para los que no conocen a Cristo, la solución es el Señor Jesucristo. Él es la solución para cuando se enfrente este juicio puedan las personas salir bien librados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué escogerías tú? ¿La paga del pecado o el regalo de Dios? ¿Qué escoges en esta hora? Amigo que me escuchas en esta hora, ¿qué vas a escoger? La Escritura dice que para poder salir bien librado, tenemos que hacer varias cosas, pero entre ellas, bueno, sabemos que la salvación es por gracia, es un regalo, pero tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos, venir a Jesús, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Romanos 19 dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús le levantó de los muertos, entonces serás salvo, serás salvo. Entonces, en esta hora, a ti, amigo que nos escuchas, te invitamos a que entregues tu vida a Jesús. Solamente Él puede librarte de la condenación y vivir una vida de acuerdo a su palabra. Hagamos en esta hora una oración, dándole gracias a Dios por su palabra y pidámosle que Él nos ayude a guardarla en nuestro corazón. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por esta palabra, Señor, que quebranta, Señor, el corazón. Esta palabra, Señor, que es viva y eficaz. Esta palabra, Señor, que es como una espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y en el espíritu, diciendo los pensamientos, todas las intenciones del corazón. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros como cristianos a vivir de una manera agradable ante tus ojos. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hacemos cosas, Señor, que ofenden tu santa palabra, que ofenden, Padre, tu voluntad. Perdónanos, Padre, porque muchas veces te fallamos, muchas veces, Señor, te ofendemos, nos apartamos, Señor, de tu voluntad. Permite, Señor, que seamos hallados en Cristo, como dijo tu siervo Pedro, Señor. Y también te pedimos por aquellos que no te han recibido, aquellos que no te conocen, si alguien de los que nos está viendo no es salvo aún, alguien que ha escuchado el mensaje aún no te ha conocido, Padre, permite, Padre, concédele, Señor, el arrepentimiento, concédele, Padre, el quebrantamiento, toca los corazones, Padre. Tu palabra es clara, Señor, que un día estaremos, Señor, en ese juicio, Padre, que hay un juicio eterno y que esto no es un juego, Padre, esto no es una fábula, un cuento, esto, Padre, es cosa de vida o muerte, esto es algo serio, Padre bendito, y tu palabra dice que tú no quieres que los hombres, Señor, se pierdan, tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Concede arrepentimiento en esta hora, Padre. Trae, Padre, convicción de pecado, redarguye, Padre, aquellos corazones, Padre, que han sido endurecidos, Padre, aquellos corazones que, como dijo el profeta, corazón de diamante, Padre, que ellos se arrepientan, que ellos se vuelvan a ti, que ellos te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, Padre. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia, Padre, de los perdidos, por aquellos, Señor, que van camino, Padre, a la perdición, aquellos que están ahora mismo, Padre, en condenación. Pedimos que tú los libres, Padre, que sean arrebatados, Padre, del infierno. Tú no quieres que ellos vayan a ese lugar. Tú no quieres, Padre Celestial, que ninguno se pierda, Padre. Concede que ellos vengan, Padre, a tu camino, que ellos se conozcan a ti, Padre, que ellos puedan disfrutar, Señor, de la salvación también. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de